Volvió a repetirlo Entonces, todo. sí. Bueno, lo que estábamos diciendo es que ustedes tenían para leer los 2 primeros capítulos del Evangelio de Lucas, y lo que vemos es que en el prólogo, en los versículos 1 a 4, encontramos esta dedicatoria a Teófilo. Teófilo es etimológicamente es amigo de Dios, o sea que ahí podríamos estar incluidos cualquiera de nosotros, pero como tiene este calificativo de ilustre o dignísimo o excelentísimo, estamos pensando en a lo mejor algún dignatario, probablemente del imperio, algún funcionario, del cual se querían obtener favores y hacer que el cristianismo fuera aceptado como religión lícita. Entonces, ¿qué más dijimos? Que el interés no es solamente histórico, que parecería que es histórico, pero nosotros sabemos que es histórico-teológico, o histórico-cristológico, si queremos ser más precisas, porque lo que intenta es transmitirnos la buena noticia de Jesús, ¿no? Entonces, no va a contar una historia que nosotros podamos documentar, o que él haya documentado, o ella haya documentado, sino que lo que vemos es esto. Y lo que decíamos es que es el mismo autor de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces fíjense cómo empieza el primer libro. ¿Cuál es el primer libro? El de Lucas sería. Claro, el Evangelio de Lucas, Evangelio. ¿no? Sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Perdón, el primer libro lo escribí, Teófilo, ¿ves? Entonces va retomando, ¿no? Entonces hay un enganche que se hace ahí entre los 2 textos. ¿Te puedo hacer una pregunta más? Sí. ¿A Teófilo se lo vuelve a mencionar tanto en todo el texto de Lucas o de Hechos, o es solo al No, principio? no, solamente al principio. No, Ok. Merced, me parece que no. Hay que preguntarle a la profe de Antiguo Testamento, porque no es cuestión de decir cualquier cosa. Entonces, después ustedes ven que el Evangelio, ahora volvemos, ¿no? El Evangelio comienza con estos capítulos 1 y 2 que ustedes han leído, y ¿cómo podrían decir que es el tema? ¿De qué tratan estos 2 capítulos? La anunciación, tanto de Juan como de Jesús, y el nacimiento de los dos. Ok. ¿Alguien más que pueda decir algo? También como la anunciación de quien va a preparar el camino, ¿no? Como esas dos. Como que también es relevante, ¿no? Bien, De Juan. bien. ¿Qué otras posibilidades, qué otra manera de contarlo tendrían? ¿Cómo lo dirían con sus palabras? Puede ser Primero, como sí. sí, sí. No, si pudieron leer, quería preguntar, porque como no me decían. Nadie. Sí, Andrés. Sí, no sé si puede ser también como el ángel que se aparece como, bueno, yo porque leí que decía que se iba a tratar de mujeres, por ahí, bueno, subrayé un poco, como decía la hija de Aarón, no sé si era así o no esta clase, y el nombre de Elizabeth, que es lo que vi más, y bueno, después de María, ¿no? Y por ahí, bueno, es cuando le aparece el ángel a decirle, bueno, que va a tener un hijo a tan alta edad,
él no cree, es como que no cree, queda atónico y bueno, pierde la voz, ¿no? Hasta que nazca Juan. Esa sería más o menos la primera parte. La segunda parte es el nacimiento de, bueno, la anunciación de Jesucristo y el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Creo que no terminé de leer porque leí solo el primero, pero es el relato del nacimiento de Jesucristo en la segunda parte. Ok. ¿Alguien más que quiera decirlo con sus palabras, lo que leyó? Y tiene varias profecías de ángeles, del ángel. Sí, estoy como más general, ¿viste? Como si yo te dijera, che, ¿qué leíste? Como si vos vas al cine y yo te digo, ¿qué mirás? ¿Qué fuiste a ver al cine? Así, como tirame la respuesta rápida, porque nos cruzamos en el pasillo, vos sos mi vecina, nos cruzamos en el pasillo y me tenés que decir cortito. Ese es el tema. Y el nacimiento o el embarazo de Elizabeth y de María. Ok, bien, podría ser. ¿Alguien más que quiera decirlo con sus palabras? Sole. Sobre las profecías, profecía del nacimiento de Juan, profecía del nacimiento de Jesús. Después ahí en el capítulo 1, por el versículo 67, tengo un título que dice profecía de Zacarías. Ajá. Así que me dio como que el capítulo 1 más de profecía. Ok, ¿eso es un título que tenés? Sí, profecía de Zacarías dice. Ah, ok. Bueno. ¿Se acuerdan que dijimos que los títulos no forman parte del texto bíblico, ¿no? Y que a veces, sí, obvio que los leemos porque están ahí, ¿no? No es que, ay, no es el título, no lo voy a leer, pero a veces como que condicionan un poco nuestra mirada, ¿no? Entonces, lo que habitualmente se dice de estos textos es que son los relatos de la infancia, se los conoce así, como relatos de la infancia, que incluyen esto que ustedes dicen, las anunciaciones, los nacimientos, etc. Entonces, todos los personajes, hola, todos los personajes que intervienen, después, bueno, los podemos ir viendo, pero si yo tuviera que ponerle así como un gran título, se los conoce como los relatos de la infancia o evangelios de la infancia, ¿no? Díganme dónde encuentro los relatos de la infancia en Marcos. Vayan al comienzo del Evangelio de Marcos y díganme dónde los encuentro. ¿No están? ¿Cómo que no están? Te falta una parte a tu evangelio. Empieza cuando ya es grande Juan en el desierto. Claro. Lo robaron. Exactamente. Entonces, fíjense, futuros animadores de comunidades, por favor, llega Navidad, no vayan al Evangelio de Marcos a buscar ningún texto porque no lo van a encontrar. Entonces, número 1, no busquen en Marcos. Marcos no tiene relatos de la infancia. Vayamos a Lucas, perdón, a Juan. Tampoco. Muy bien. Acá lo que encontramos en Juan, ¿se acuerdan que nosotros dijimos Mateo, Marcos y Lucas son los sinópticos, que los podemos leer paralelamente y los vemos así como de golpe, y ahí vemos que cuentan más o menos lo mismo, más o menos. Ya vimos que Lucas tiene relatos de infancia y Marcos no. Entonces, el Evangelio de Juan no es sinóptico, él va por otro lado. Y fíjense
En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella y sin ella. O sea, como que quiere contar un origen de Jesús, pero esto es lo que se llama el prólogo teológico, ¿no? Porque lo relaciona a Jesús directamente con Dios. ¿Ven? En el principio estaba la palabra, Jesús, y estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, en Juan tenemos el prólogo teológico, en Marcos no tenemos relatos de la infancia, y nos queda ver Mateo. ¿Qué me dicen de Mateo? Iba a tener Aparece que estar porque falta la parte de los sabios del Oriente, así que tiene que estar en algún lado. los descendientes de Jesucristo. La Genealogía. genealogía, muy Y bien. yo no quise leer el título por eso. Creo que a ¿Cómo, veces cómo? no quise leer el título por eso. No, no, está bien. Yo porque digo cómo a veces los títulos nos condicionan. Sí. Está bien, estamos estudiando. Y ahí. Lo que sí dice acá que María estaba comprometida con José. Espera, Sandra, espera un segundito, Sandra, que André quería terminar de hablar, me parece. Ah, perdón. Sí, no, y ahí sí es lo que iba a decir Sandra, que aparece directamente el nacimiento de Jesucristo. Que María está desposada, su madre con José, es como más cortito todo el relato, digamos, y ahí ya viene la visita, es muy Sí, ustedes cortada. si se fijan, es el capítulo 1 y 2 también de Mateo. Sí. Entonces, si yo quiero preparar Navidad, o voy a Mateo o voy a Lucas. La gran diferencia es que Mateo pone en el centro a José. Sí. Y Lucas, ¿a quién pone en el centro? Bueno, esto les queda como tarea para el hogar, leer Mateo 1 y 2, por favor, para notar bien las diferencias. Entonces, Mateo 1 y 2, esto. Para Lucas, ¿a quién nos presenta como figura central? A las mujeres. Sí, a María, hablando de los padres de Jesús, ya que son relatos de nacimiento, y en Mateo es central José, en Lucas es central María, ¿no? Entonces, eso también hay que subrayarlo, ¿no? Fíjense cómo está descrita toda la anunciación y todo esto, pero es María la que es centro, y la que va a visitar a Isabel, y etcétera. Bueno, ¿qué más vieron de estos dos capítulos? Bueno, puede ser los diferentes personajes que aparecen. A ver. Aparecen Herodes, que es el rey de Judea. Zacarías, que es sacerdote. E Isabel, esposa de Zacarías, que es descendiente de Aarón, por empezar. Y después hay muchos otros, ¿no? Sí. Para nombrarlo, lo nombraríamos a todos, ¿no? Si estamos haciendo un trabajo de exégesis, deberíamos nombrarlos a todos. Pero Simeón, Tengo empezamos. varios más, pero Ana y tengo varios Simeón. más. A ver, tenés varios más, contanos. Dale, tiro toda la data. El ángel del Señor, que es Gabriel. Sí. El Espíritu Santo. El pueblo. José, Bien. que es pretendiente de María, de la familia de David. Sí. María, Jesús, Simeón, Sí. que esperaba el consuelo y ver al Mesías antes de morir. Sí. Ángel, que levanta a Jesús de niño en sus brazos. Ana, la profetisa. En el 2.
Ángel, ¿dijiste? Ángel. Sí, puede ser que se llame así. Simeón. El 21. ¿Eh? A ver. No es Creo tipo que se llama así. Él lo había sido puesto por el ángel. Ahí capaz que quieres decir eso. En el 28 por lo menos lo tengo en a ver, che. Sí, en el libro del pueblo de Dios tengo en el 2:28, Ángel lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, ahora Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz como lo has prometido. Pero ese es Simeón. No, ese es Simeón. Pero no es como un segundo nombre del chaboncito este. No. Uy, tengo algo mal entonces en mi versión web, por lo menos. ¿Es pueblo de Dios? ¿Es la de Vatican Va? Sí. Te dije que tiene errores. ¿Ves? Ahí tenés uno. Oh, ok. Sí. Decime el versículo, porfa, otra vez. 2:28. Moisés, movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley percibía sobre él, lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Pero está hablando de Simeón. Claro, acá Desde dice el Ángel lo tomó en 25. sus brazos. Sí, es que a mí me llamó la atención, pero supuse que era como un segundo nombre de este Me le tipo, ¿viste? mandás un mail al Papa, por favor, porque si se lo mando yo no va a ser en buenos términos. Sí. Miren, Claro. le muestro el lugar. No, por Dice, favor, no, pero Ian, desde ya. Ángel lo Yo lo tomó en estoy sus brazos. mirando en la web y es así también. Exactamente lo que está marcando. A ver, espérate que Lo que está miro. marcando ya. Lucas Papucho. 2:20. No, está bien que lo. Espérate que voy a mirar el griego, pero. Un segundito, por favor, ¿eh? Lucas dijimos 2, Ah, sí. 28. En la del Vaticano también. No, lo que dice es este. No dice Ángel en ningún momento. Lo tomó en sus brazos. A ver, más arriba. No. Como te digo, en 25 nombra a Simeón. Y después sigue hablando de él. No, sí, es que se Este hombre renota que es justo Simeón, y piadoso. Sí, O sea, pero la palabra que usa en el 28 es este. Sí. Este tomó al niño, autós, Merced. Autós tomó al niño, no, lo tomó, autó. No, sí, lo tomó en, a ver, este es un neutro. Claro, es neutro porque es el niño, y niño acá es neutro, en griego. En sus brazos, y bendijo Eulogio a Dios y dijo, y después arranca con el coso. Che, Se ve qué que les grosso ha eso. traspapelado la palabra ángel cuando copiaron el texto y quedó terrible. Bueno, pero termina diciendo cualquier cosa. Bueno, te los perdonamos. ¿O no? ¿Qué más? Bueno, tenía ese tipo y después Ana la profetisa, los doctores de la ley que estaban en el templo y a los cuales Jesús les hace preguntas y también los escucha. Bien. Esos son todos los personajes que pude discernir bien. Muy bien, felicitaciones, buen trabajo.
Bueno, entonces, tenemos ahí una parte adelantada. ¿Qué otra cosa más pudieron ver? A mí me llamó la atención, o me venía ya llamando la atención, que cada vez que aparece el ángel, lo primero que dices es, no temas. Muy bien. Eso aparece con frecuencia y está muy bien que sea así, porque la verdad que es la presencia de Dios que irrumpe, y hay un autor que habla de nuestras experiencias con lo totalmente otro, con lo trascendente, y habla de una experiencia de admiración y una experiencia de temor, ¿no? Es un misterio que produce estas dos cosas, estas dos sensaciones, estas dos, sí. Además, si ustedes se acuerdan, cuando vimos los relatos de vocación, ahí vimos que muchas veces en las vocaciones de Isaías y de otros personajes del Antiguo, una de las cosas que Dios dice es: no temas, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, o yo voy a poner mis palabras en tu boca, o lo que sea. Entonces es un elemento que aparece relacionado con las manifestaciones de Dios desde muy atrás. E incluso el descreimiento, ¿no? De vuelta, que también era Claro. parte de la fórmula. El Por lo cual, descreimiento y la objeción: yo no puedo, yo soy joven, no sé hablar, soy tartamudo, ¿no? Moisés, por Soy ejemplo, decía, no sé estéril. hablar. Claro, exactamente. Bien. Si les interesa el tema el autor se llama Otto, y habla del Mysterium Tremens y del Mysterio Fascinans, ¿no? O sea que me da así como una gran admiración, pero también un gran temor, ¿no? Qué sé yo, si estuvieron, no sé, en la garganta del diablo, frente a una montaña increíble, esa sensación de contacto con la trascendencia nos produce esto, ¿no? Por un lado, admiración, ¿no? Y por otro lado, como un poquito de temor. Entonces esta palabra viene a bajar, a serenar y a tranquilizar a las personas, ¿no? Ya que estamos hablando de Gabriel, noten la diferencia entre la presentación a Zacarías y a María. ¿En qué lugar se encuentra Zacarías, Gabriel con Zacarías? En el templo. ¿En el templo de dónde? El templo de Jerusalén, el único templo. El único, ¿Ah? claro, por eso me quedé pensando como de donde sí hay uno solo. No sabía Sí, que había. a veces hago estas preguntas así, ¿qué vas a hacer? Bueno, teneme paciencia. En el templo de Jerusalén entonces se encuentran, lógicamente, ¿y dónde se encuentra el ángel Gabriel con María? en Galilea. No dice dónde específicamente. Y sí, Vina 26. Ah, ya entendí lo que dijiste. Claro, no dice, o sea, uno siempre se imagina por los dibujitos que es en la casa de ella, pero no dice. Ah, ahí está, muy bien. Como los dos tienen razón. Ian dice, es en Galilea, en una ciudad llamada Nazaret. Pero ¿en qué lugar específicamente El aparece? 28. ¿Eh? El versículo 28. ¿Y qué El dice el ángel. versículo 20? ¿Qué dice el versículo 28? Que entró en el lugar donde estaba, pero No dice dónde, Dice, dice dónde ella estaba. Muy entró a su bien, casa. Dice. entonces no, otra vez, ¿dice su casa?
Sí, acá dice, el ángel entró a su casa y la saludó. Dice. Otra vez. Hay que ¡Qué escribir mala! la tapa. ¡Qué mala! Bueno, Pero no, estaba linda. no aparece casa. No, yo misma les recomendé, les dije que había algunos errores y qué sé yo, pero que la podían consultar. Estamos haciendo un estudio de la Biblia un poco serio, esto no es serio, ¿viste? Porque también estamos agregando. Otra cosa es que me digas, te voy a dar una versión creativa del Evangelio de Lucas. Bueno, está bien, pero esto... espérate que alguien Sole estaba diciendo, ¿qué decías, Sole? Que en el 28 no dice el lugar específico, dice, espera, entrando el ángel a donde ella estaba. No Exactamente dice así ni la dice en el casa, ni griego. nada. Perfecto. Y hay una autora que se llama Mercedes Navarro Puerto, que analiza muy detalladamente este texto y dice, de la misma manera que el ángel anuncia a Zacarías en el templo de Jerusalén, el lugar de María es ella misma, ¿no? Y me pareció muy linda la imagen, ¿no? Como que a veces nos imaginamos erróneamente la casa, pero el lugar es ella, porque es el lugar donde se hace el anuncio y se va a esperar que ella dé la respuesta, ¿no? Entonces me pareció lindo retomar. También lo que dice Mercedes Navarro Puerto es que estas escenitas que se van presentando se dan como en un díptico. ¿Ustedes saben lo que es un díptico? ¿Un tríptico? Esto es un díptico, una hojita partida por la mitad, ¿no? Entonces, habitualmente se hacía un dibujito acá y un dibujito acá, y se hacían en madera, y se llevaban, y se les mostraba, en la Edad Media se les mostraba a la gente, no tengo nada acá, se les mostraba a la gente para, como no sabían ni leer ni escribir, les mostraban el dibujito con las escenas, con 2 o 3 escenas, dependiendo. Algunas iglesias medievales todavía los mantienen, pero si no, eso se llevaba, podía ser más grande o menos grande, se llevaba y se le mostraba a la gente, como yo te puedo compartir un libro, bueno, se les compartían esas imágenes, ¿no? Entonces ella dice, son como dípticos, donde hay una escena de, vamos a decir, de Juan Bautista y una escena de Jesús. Entonces, está el anuncio a Zacarías, y después el anuncio a María. ¿Ven? Una de Juan Bautista y una de Jesús, ¿no? Está el canto de María y está el canto de Zacarías, ¿no? Está el nacimiento de Juan Bautista y está el nacimiento de Jesús. Está la presentación al 8º día de Juan Bautista, y está la circuncisión, y está la circuncisión de Jesús, la presentación en el templo, etc. Entonces ven, es como que va mostrando uno y otro. Yo me imaginaba algo así como varios de estos, y entonces en uno pongo a Jesús y en otro a Juan Bautista. Hago otro para las que tienen que trabajar con niños, por ejemplo. En uno pongo a Juan Bautista la escena de Zacarías, suponete, y en la otra pongo la escena de María. Hago otro. En otra la escena del nacimiento de Juan Bautista, y en otro, y entonces voy teniendo como intercaladas las escenas, ¿no? Es bien interesante porque Juan Bautista cierra todo lo que sería el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, aquí tenemos bien clarito cómo va trabajando los dos personajes, ya que Ian hablaba de personajes, los va trabajando simultáneamente. Un detalle más, el Evangelio
de Lucas comienza en el templo de Jerusalén. Por favor, busquen Lucas 28. ...53... o si quieren 52, 53. Lucas 1 o 2. Lucas 1 comienza en el templo de Jerusalén. Ahora Sí. te pido que busques Lucas 28, 52, 28, 52 y 53. Cuando vuelven a los apóstoles a Lean. Jerusalén. Claro. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban siempre en el templo alabando a Dios. El Evangelio de Lucas empieza en el templo y termina en el templo. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, lo que encontramos en Hechos 1, 13, 12, los versículos anteriores son la ascensión, ¿no? Es la introducción y la ascensión. ¿Dónde están en Hechos de los Apóstoles? ¿Hechos cuánto? Hechos 1, 12. Volvieron a Jerusalén. Ujú. Sí, ¿y qué más? 13. Subieron al aposento. Al aposento alto donde vivían. Pedro y Jacobo. Juan, Andrés, Exactamente. Exacto, ¿no? Entonces, es una casa familiar, ¿no? ¿Y dónde termina Hechos? Hechos. En la casa que alquilaba Pablo, ¿no? Creo que lo habíamos hablado. Eso, ¿no? Entonces, si Lucas comienza y termina en el templo, Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerdan que dijimos? Comienza en las casas y termina en las casas por la importancia que se le da a las iglesias domésticas, a estas comunidades que tenían. Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos para decir de Lucas 1 y 2? Nace Jesús. Vamos a Lucas 2. ¿Quién aparece en escena en Lucas 2? 2, 4. José. Claro, que hasta ahora medio como que no había aparecido, ¿no? Se encontraron las mujeres y todo esto, y la verdad que Lucas José no había aparecido. Entonces recién acá aparece, había sido mencionado, pero no así como protagonista, ¿no? Entonces aparece acá, ¿y quiénes más aparecen? Augusto pastores. César. ¿Cómo Sole? César, al Sí, principio. sí, en realidad no puedo decir que es un personaje, porque no está haciendo algo en este relato, lo están mencionando, ¿no? Entonces dice, por aquellos días salió un edicto de César Augusto. Esto es importante que lo diferenciemos. Una cosa es los personajes que actúan, que hacen algo,
Y otra cosa es alguien al que mencionan, él había dado un edicto, pero no es que hizo algo en esta historia. ¿Quién más decíamos, Los Sandra? pastores. Los pastores, Ahí está. que eran Los como la pastores. paria del pueblo. Ahí está, muy bien. Y yo pregunto, ¿aparecen pastores en los relatos de Mateo? Si quieren los buscan. Me parece que solo aparecían los sabios, ¿no? En Mateo. Ahí está. Entonces, en el relato de Mateo, a ver qué buscamos. Bueno. En el relato de Mateo 2:1 aparecen los magos de Oriente o los sabios de Oriente, ¿no? Entonces fíjense, acá hay como dos teologías distintas, ¿no? Mateo le escribe a judíos convertidos recientemente al cristianismo. Entonces les está diciendo, miren que esto no es como era antes en el judaísmo, donde era todo para nosotros. Esto se abre a todo el mundo. Por eso los magos de Oriente, de otros lugares, de otras tierras, representan justamente eso. Che, está anunciado para todo el mundo, ¿no? Lucas nos dice otra cosa. Nace Jesús, pero nace para los más pobres, ¿no? Y el tema de la pobreza, ahora lo vamos a ver enseguida, tiene que ver con que dentro de la comunidad de Lucas hay mucha gente mezclada. Lucas le escribe, sus destinatarios son gentiles, son gente de distintos lugares, de distintas procedencias, y hay muchas diferencias económicas. Entonces, Lucas va a ponerse siempre y va a poner énfasis en los pobres, ¿no? Bien. Entonces, como decía Sandra recién, aparecen los pastores, que son estos que son los más pobres de los pobres, que ni siquiera tienen hecho donde dormir. Muy bien, ¿qué más? ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque además siempre Sí. me contaba como que ella había estudiado esta parte de los pastores, no solo que eran los más pobres, sino como los más rechazados. Era como que nadie quería estar cerca de ellos porque siempre estaban apestosos, olorosos, borrachos, y era como aquellos rechazados por la sociedad que nadie quería saber nada con ellos. ¿Es así? Sí, en griego hay varias palabras para pobres. Hay unos que son los pobres, que son los que se oponen pobres y ricos, que son el opuesto de ricos, pero laburante, diríamos nosotros, ¿no? Aquel que vive modestamente con mucho esfuerzo, ¿no? Con su trabajo y con mucho esfuerzo. Y después hay otra palabra, ¿me escuchan? Porque me dice conexión mala. Se entrecorta un poquito. Cada tanto se entrecorta, no todo el tiempo. Bueno. Y después, bueno, párenme y me preguntan si no se escucha. Y después están los más pobres de los pobres de los pobres, que esos son los que nosotros hoy llamamos indigentes, que son los que no tienen para comer, que tienen en riesgo su vida, ¿no? Esos son los tojos, es la palabra que se usa en griego. Yo el otro día comentaba en el estudio bíblico que se conoció en la Argentina el nivel de pobreza, y hay la línea de pobreza y la línea de indigencia, nivel, no sé cómo lo llaman, el nivel de pobreza y el nivel de indigencia. Entonces tenemos
8,8% de la población en la indigencia. ¿Cuál es la diferencia entre pobreza e indigencia? Pobreza tiene que ver con una canasta que se hace para alimentos, qué sé yo, la escuela de los chicos, el alquiler, etc. La indigencia es solamente para comer. Quiere decir que tenemos personas a las que no les alcanza para comer, ¿no? Entonces, a mí me pareció gravísimo, pero porque yo nunca entendí lo que era económicamente, cómo se entendían estos niveles, ¿no? Entonces me pareció muy terrible que aparecieran en un índice, ¿no? Y esto pasaba en la época de Jesús. Estaban los pobres, ¿no? Y estaban los indigentes, los tojos, que son estos que no tienen para comer, que a veces también por las cargas impositivas tenían que vender a sus hijos o venderse ellos como esclavos, ¿no? O sea, ni siquiera podés conservar tu vida, tu dignidad, tu espacio, ¿no? Entonces había muchas formas de pobreza y de exclusión, ¿no? Así que sí, esto existía como en nuestro tiempo también. A lo mejor con otras características, pero sí. Caro, Sí. puede ser que también tenga una connotación como de impureza, que los pastores en sí no eran personas que tenían todos los requisitos como para entrar al templo, por ejemplo. Sí, todos los pobres tienen esta característica porque no tenían, claro, la posibilidad, tenían que trabajar para vivir, y no tenían la posibilidad de seguir todos los ritos que indicaban, como hacían los fariseos, ¿no? Por eso los fariseos se creían tan superiores, ¿no? Así que sí, entonces sí. Y Jesús viene a, de alguna manera, derrumbar todo eso, ¿no? Muy bien. Bueno, si ustedes quisieran analizar, no los dos capítulos, ustedes quieren hablar con un grupo de personas y de estos relatos de la infancia, quieren tomar una parte. ¿Qué criterios utilizan? ¿Cómo lo pensarían? ¿Se entiende? O sea, ¿dónde hago el corte? ¿No? O sea, Y depende de no lo me que voy a quieras guiar, hablar. no importa lo que quiera hablar, pero digamos, hay un criterio que hemos hablado cuando vimos métodos exegéticos, que es lo que me permite hacer el corte. ¿Recuerdan? Los parágrafos. Claro, ¿cómo delimito el parágrafo? ¿Por qué Según el puedo sentido. decir? Sí. Pero depende No, si yo querés te hablar de Zacarías o de Jesús, por eso dónde estaría el parágrafo. Lo que dijimos es que cuando hay tiempo, cuando hay cambio de lugar, tiempo o personajes, puedo marcar un parágrafo distinto. ¿No? Claro, por eso, dentro Entonces de estos dos habría un montón. hay un montón de parágrafos, pero yo no puedo, suponete, digo, bueno, yo quiero hablar de la Anunciación y hago 26, no sé, 32. ¿Por qué cortaría en 32? No. ¿Ves que, por ejemplo, en 30... Claro, ¿no? Porque esa es la mitad de lo que habla el ángel. Claro. Pero vos fíjate, en 39 dice, aquellos días, en aquellos días, ¿ves? Hay un cambio de tiempo en Claro. 39. ¿Ves? Sí, sí. ¿No? O por ejemplo, en 26 dice, al sexto mes
el 6º mes del embarazo de Isabel. ¿Ah? ¿Lo ven? Yo hice una tentativa de parágrafo, Caro. A ver. Arranco desde el 1, ¿verdad? A ver, decinos. Del 1 a capítulo 1, versículos 1 al 4, Lucas le cuenta a Teófilo qué está haciendo, o qué va a hacer. Bien. Del 5 al 7, establece el lugar y personajes de la historia que va a contar. Después del 7 al 20, acontecimiento de la anunciación de Juan, del ángel a Zacarías. Sí. Y bueno, después de 21 al 25, lo que sucedió después de la anunciación de Juan. Sí, pero fíjate que acá estás cortando el parágrafo porque no hubo, digamos, Cambio vos de en lugar, 5, claro, pucha, o de ok. tiempo, o de lugar, o de personaje. ¿Viste cuando dice, y Jesús se fue a la otra Sí, orilla? Vos ahí ya sabés que empieza una cosa distinta, ¿no? No, sí. O cuando aparece un nuevo personaje, yo puedo pensar que, o sea, no es necesario que se dé el tiempo, el lugar y el personaje, pero una de las 3 cosas me va a marcar como un corte, ¿no? No es, lo que vos estás haciendo es marcar de eso está muy bien. Bueno, Uy, se te entrecortó un poco, Caro. Vos Te perdí lo yo que también. hiciste fue ver. Uy, sigue cortado. No sé si a los demás les pasa. Andrea dice, no, No, no. a ver ahora. Si no, una de las formas que tal vez uno pierde un poco de información subjetiva, ¿no? Pero a veces es cortando el video. Cuando uno corta el video, al menos se escucha bien a veces. Yo te sigo. Sí, se fue. Ahí está. ¿Volvió? Bueno. ¿Me escuchan? Ahora te vemos, pero ¿Hola? ¿Hola? Medio entrecortado. Te decía, Caro, no sé si llegaste a escuchar Hola. que a veces... Hola, hola. ¿No se escuchás vos? Le agarró el viento para el otro lado. sí. Si no, corta el video, Caro, y te Hola. podemos escuchar. A ver ahora. A ver, ahora sí. Súper mutilado me los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Ahora ¿Va sí. mejorando? Sí. Bueno. Por ahí si apagás la cámara, el video. Bueno. A ver ahora, ¿se escucha? Sí. ¿Mejor? Ok. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Me estaba diciendo que tal vez lo que hice fue otra cosa, pero no sé bien qué. Sí, lo que digo es que primero tenemos que, a veces si yo tengo, por ejemplo, el leccionario, ya me viene dado el tema, ¿verdad? Pero otra cosa es que yo diga, bueno, no, quiero ir a predicar a tal lado, o me pidieron que dé un tema tal en tal comunidad, o tengo unos niños que les tengo que elegir un tema para prepararlos para no sé qué cosa. Bueno, entonces ahí sí yo tengo que elegir. Y ahí el criterio para elegir es esto que te digo, mirar que haya cambio de tiempo, o de lugar, o de personaje, ¿no? Si entra un personaje nuevo, yo puedo suponer, bueno, hay que mirar un poquito el contexto, ¿no? Pero puedo suponer que
no parte de la narración, claramente, porque no sé, si está Jesús comiendo en la casa de Simón el fariseo y entra la mujer a ungirlo con perfume, no es que empezó un parágrafo nuevo, forma parte del mismo relato, ¿se entiende? Ahí no es ese el criterio, hay que buscarlo por el lado de el tiempo o el lugar. Lo que vos hiciste es encontrar dentro del parágrafo del anuncio a Zacarías y a Isabel del nacimiento de su hijo, vos encontraste la estructura. La estructura. O sea, este relato, ¿qué partes tiene? ¿Se entiende? Entonces hay una primera parte que vos decías que era como que presentaba el tema. Olvidemos el 1.4 que es el prólogo, eso vamos a dejarlo por ahora, ya lo vimos que es una introducción que sirve para las dos obras, para el Evangelio de Lucas y para Hechos. Entonces, lo que sí yo voy a ver es que después hay una escena dentro del templo que vos marcaste hasta el 20, creo, y después el pueblo estaba afuera esperando, etc. De 20 a 25, otra resolución del tema. Eso está muy bien. ¿Ah? ¿Se entiende el Sí. trabajo? Sí. ¿Preguntas? Yo tengo la versión del libro de Dios habla hoy, así que ya está hecho. Por eso no entendía que había que buscar dentro de cada parágrafo. Ah, ok. Bueno. Yo lo que quisiera como profundizar un poquito más con ustedes hoy es el tema de el Magnificat, porque ya que vamos a ver a María como mujer profética, ver qué pasa con el Magnificat. Entonces, yo veo que el parágrafo comienza en 39, en 1:39, y finaliza en 56. ¿Lo ven? Sí. En aquellos días se levantó María, y ¿cómo termina? María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa, ¿no? Se volvió a su casa, ahora empieza otra cosa. Empieza el nacimiento de Juan Bautista. ¿Se entiende por qué corté el parágrafo en cada lugar? Entonces, mi unidad de análisis va a ser 39:56. Pero dentro de este relato, hay un canto. Entonces, el canto va a ser 46:55. ¿Ven? Yo puedo elegir una parte, que es el canto de María. Mi propuesta es que, si les parece, hagamos un pequeño cortecito y lo retomamos al volver. ¡Ay, qué linda esa nena tan hermosa! Hola. Bueno, no sé si les parece entonces, ¿hacemos un cortecito? Dale, buenísimo. ¿A qué hora volvemos? ¿Y cuarto, les parece? Entonces. ¡Ay! Acá hay más gente joven, qué bueno. Hola. Bueno. Tengo un golpe en el medio, así que me golpeó la cabeza con el codo, así que estamos ahí con el llantito. Mimitos curan todo. Bueno, no sé si André llegó. Carolina, Sí. antes de que usted empiece,
hoy, cuando usted decía de Lucas 28, yo me puse a buscar y tengo hasta Lucas capítulo 24. Y ahí ya arranca San Juan. Ah, sí, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Yo no Y estaba es entendiendo, me parecía que no entendía. Biblia. Ah, perdón, 28, perdón. ¿Por qué no me dicen? Porque es que estoy tan cansada que ni sé lo que digo. Me estaba refiriendo al último capítulo, no sé por qué dije 28. Perdón, sí. Ah, No, ¿Pero Dios. lo encontraste Mira. después? No, yo vi, Sí, viste, claro. como usted siguió hablando, entonces no quise interrumpirle, viste, pero me quedó dando Pero vueltas. sí, Sole, parame. Sí, yo también Después puedo me citar a reía, ¿viste? veces. Porque yo dije, no fue solo Ian que le faltaba parte de la Biblia, pero yo también. Lo escuché, vos también dijiste. Y yo, Ian, vos también dijiste. Yo Yo estoy en dije, ya cualquiera, fue, entonces. es la Biblia del pueblo de Dios y ya, no voy a decir todas las diferencias que tiene con las demás. La Biblia del pueblo de Dios le faltan 4 capítulos, dijiste vos. Ya fue, sí, es posible. no, y yo después pensaba y Perdón. sé que en la casa de mi mamá, con algunas cosas que me quedaron, ya tengo 2 o 3 Biblias, y yo pensaba y decía, mañana voy a ir a la casa de mi mamá y voy a buscar y voy a comparar. No, qué suerte que me lo dijiste, Sole. Viste que uno a veces en el apuro, nada, repite cosas, qué sé yo, no sé de qué me quedó el 28, no sé por qué dije 28. Bueno. Encima esta Biblia fue con la que yo hice primera comunión, me dio Clovis, y yo pensaba, ¿cómo hice primera comunión si le faltaban capítulos a Lucas? Y me quedó dando vueltas. No, Qué loco. disculpen. Bueno, ahora quedó, por eso yo decía, al final de Lucas, capítulo 24, por favor, vamos a bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño trabajito sobre el Magnificat, entonces, ¿les parece? Les comparto. ¿Se ve allí? ¿Sí? Vamos a... Ahí estamos. Entonces, como decíamos antes del cortecito, yo voy a seleccionar para este canto, que está dentro del parágrafo 39 a 55, Lucas 1, 39 a 55, selecciono 46, perdón, dentro del parágrafo 39 a 56, selecciono Lucas 1, 46, 55, porque es específicamente el canto, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que yo debería preguntarme es, ¿cuál es, bueno, ya medio como que lo estuve diciendo, ¿no? ¿Cuál es el género literario de esto que yo estoy analizando? Una profecía en forma de canto. Bien, es un canto, después vamos viendo si es profecía o qué, pero en principio parecería un canto de alabanza, ¿no? Entonces, en principio, acá yo estoy mirando que hay muchos elementos que me dicen que es un canto de alabanza y vamos a ver qué pasa después.
¿quién es el emisor o emisora quien dice este canto? María. Bien. ¿Y a quién se lo dice? ¿Puede ser que se lo diga al pueblo en general, a los creyentes de Dios? Mira, la realidad es que no dice a quién, a quiénes, ¿no? Entonces, voy a apagar mi cámara. Si cualquier cosa me avisan, porfa, pero a ver si mejora esto de la transmisión. En principio no dice a quiénes. Entonces, la verdad es que sabemos que el contexto es que está en la casa de Zacarías e Isabel, pero no tenemos la certeza de que se lo esté diciendo a ellos, sino que es un canto que se enuncia en forma general, ¿no? Entonces, eso, digamos, es como para completar y para tener en cuenta cuando yo me encuentro frente a un canto de este tipo. Damos un pasito más. Si yo tuviera que ver en este canto la estructura, ¿cómo lo dividirían? ¿Qué partes verían? Porque se acuerdan que cuando yo tenía un relato, un cuentito, una historia, yo podía hablar de principio, nudo y desenlace, por ejemplo. Pero acá no hay una historia. ¿Cómo lo dividirían? 46 y 47 parecen tener algo distinto del 48. Ajá. Porque al principio está pasando, o está como contando qué es lo que le está pasando, que es que mi alma canta y mi espíritu se estremece, y después arranca a decir el porqué de eso. Sí. Eso me parece. Claro, al principio sería cuando alaba a Dios y después dice por qué. Muy bien. ¿Otras posibilidades? ¿Otras personas que piensan de otra manera? Yo hice el subrayado ven con negrita, me faltó acá mi Salvador. Engrandece mi alma y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado en la bajeza de su sierva o de su esclava, pues desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, tanto es su nombre, etc. Y después parece decir, hizo proeza en su brazo, esparció a los soberbios, los tronos de los poderosos, los humildes, los hambrientos, los ricos, socorrió a Israel. ¿Ven? Hay como parecería, según me parece a mí, una primera parte donde hay un énfasis en la primera persona del singular, es decir, en el que está hablando, la que está hablando en este caso, que es María, y después hay una cuestión más general. Entonces, parecería que hay dos partes. Del 46 al 50, esta es una de las posibles divisiones, del 46 al 50 y del 51 al 55. ¿Está? ¿En qué me apoyo? En esto que les acabo de decir, en que la primera parte es más personal, habla de lo que a ella le ha pasado a partir de la anunciación de Gabriel, del ángel Gabriel, y después hace unas reflexiones generales. Además, si miramos los verbos, ¿no? Encontramos esto de engrandece, se regocija, me dirán bienaventurada, ha hecho grandes cosas, ¿no? Como que son
verbos de alabanza, de cosas buenas, de cosas constructivas, de cosas que ocurren en ella, pero de esta forma. Y a partir del 51 hizo proezas, esparció, quitó, exaltó, colmó, envió, socorrió, acordándose de su misericordia, ¿no? Después tendría que mirar las figuras retóricas. ¿Hasta acá me van siguiendo o estoy muy sola? Perdón, yo la anterior no entendí cuál sería la diferencia entre los tipos de verbos que usaba para ella y para el resto. Sí, lo que yo noto es que hay verbos que tienen que ver, en este caso, que lo voy a ver en la siguiente, con cosas que se oponen, ¿no? Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios, le quitó el trono a los poderosos, exaltó a los humildes, ¿ves? Colmó de bienes a los... ¿Cómo? Ahí lo pude ver, no había entendido que era uno y otro que como que se correspondían. Claro. Esto lo vemos mejor en el siguiente, porque no sabía si poner la placa siguiente acá primero o esta después, pero para terminar el tema de estructura, me parece que esto también refuerza, ¿no? Porque si bien son todas acciones de Dios, porque, bueno, salvo que engrandece mi alma y mi espíritu se regocija, todo el resto, que era lo que señalaba Ian, si no entendí mal, todo el resto son acciones de Dios, pero estas son acciones de Dios que ha mirado, ¿ves? La humildad de la sierva, le dirán, bueno, le dirán las generaciones. Ha hecho grandes cosas el poderoso, ¿ves? Pero después estas ya son acciones de Dios, como en oposición. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, sí. Ok. Y acá lo que me parecía que había que mirar un poquito era el tema de las figuras retóricas. Es decir, las figuras retóricas son esos recursos que utiliza el autor para transmitir el mensaje de una manera linda, más interesante, más armónica, ¿no? Entonces encontramos las metáforas, las comparaciones se acuerdan, ¿no? Esto como esto. En la metáfora falta, una de las partes y me queda solamente la segunda. Imágenes visuales, auditivas, sensoriales, gustativas, palabras que se repiten, antítesis, o sea, cosas que se oponen. Hay otra figura que es la hipérbole, que son exageraciones, ¿no? Tengo un hambre grande como una montaña, ¿no? Entonces hay una comparación y hay una hipérbole al mismo tiempo. Y distintas figuras que uno puede ir descubriendo en los textos, en los relatos también, no solamente en este cántico, sino también hay de estas figuras retóricas o recursos literarios, uno puede encontrar en cualquier texto, ¿no? Entonces, puse en mayúscula engrandece, porque el canto se llama Magnificat justamente por esta palabra en latín. Entonces, en latín, engrandece es Magnificat. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado, y ahí tenemos, ven, con verde una imagen, la bajeza de su esclava,
hecho grandes cosas el poderoso. Entonces acá hay algo más chiquito, más pequeño, más humilde, y grandes cosas hace el poderoso. Y acá empezamos, bueno, la otra imagen es con su brazo, Dios tiene brazos, y quitó de los tronos a los poderosos, una imagen visual. Y después decía, vemos estas oposiciones, ¿no? La bajeza de la esclava con las grandes cosas, los soberbios y poderosos en antítesis con los humildes, los hambrientos y los ricos, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los envió vacíos. ¿Se ven las antítesis? Sí. Ok. Después está señalado esto todas las generaciones, de generación en generación, la descendencia para siempre, ¿no? También esto como que habla de un tiempo bien largo. Y después, con respecto a, bueno, acá tenemos al final, ven que tengo las comparaciones subrayadas en ese gris clarito. Socorrió a Israel su siervo acordándose de su misericordia, como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Ahí hay una comparación. Esta blanquita, grisecita clarita es una comparación. Lo que me parece importante, además de la repetición de la generación en generación y todo esto, es la palabra misericordia, que está repetida en el versículo 50 y en el versículo 54. ¿Cómo logré descubrir todo esto? Porque sos muy grosa. No, nene, no, por favor, te lo pido. No, porque lo leí muchas veces. Porque lo leí muchas veces. Lo leí muchas veces. Esa es la clave para hacer una buena exégesis. Leo muchas veces, veo que se repite, veo que me llama la atención. Yo acá dije, Dios tiene brazo. ¿Viste? Es una manera de expresarse. Entonces digo, un brazo es una imagen visual, es algo que yo me puedo imaginar. ¿Sí? Entonces, bueno, y hay otras cosas, ¿ves? Me faltó este mi en la otra placa, y acá este quitó a los poderosos de sus tronos, quitó y exaltó, están como que te da y te saca, a unos le da y a otros le saca, ¿no? Igual que en el 52 y en el 55. Lo que logran las antítesis es hacer más evidente el tema, ¿no? O sea, si yo te digo, esto es grande, vos me podés creer, pero si yo te muestro algo grande y algo muy chiquito al lado, vos vas a ver lo grande más grande, porque te estoy mostrando algo chiquito al lado. Entonces, el efecto de la antítesis es justamente eso, resaltar aquello, o si te quiero decir que es chiquito, justamente lo que te voy a resaltar es eso. La antítesis, lo que está en oposición, estas oposiciones, lo que hacen es resaltar aún más lo que yo quiero transmitir. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Damos un pasito más? No pregunta, pero sí comentario en la parte de la comparación. Sí. Que lo había notado cuando hice como el análisis en sí de Lucas 1 y 2, que siempre están machacando bastante con el tema de
la ley y de la tradición, me parece. En esto de Abraham y su descendencia, como que vuelve a conectar Bien. esto que está pasando con la historia del pueblo, ¿no? Bien. En algún lugar hice acá la hice la diferencia. La palabra que usa acá es esclava, ¿ven? Pero vieron que en las placas anteriores, ¿ves que acá traduce sierva y acá siervo? ¿Ves? ¿La ven? Sí. En el 48 mi traducción decía siervo y en 54 decía siervo. Entonces, bueno, fui al griego, gracias a Dios, y acá lo que dice es siervo o esclavo, pero la palabra que usa acá es una palabra que se usa para siervo, pero también se usa para hijo. Entonces me pareció muy lindo, estuve tentada de cambiarla. Socorrió a Israel su niño, ¿no? Es el niño pequeño, ¿no? Entonces, se puede traducir también como hijo. ¿Vieron cuando el funcionario le pide a Jesús que cure a y es la misma palabra, a su paidion? Entonces, es el siervo, pero hay una relación afectiva. Acá es lo mismo, ¿no? Entonces, esto de socorrer a Israel, el siervo, pero como cariñoso, ¿no? Como hijo, no como un esclavo, acordándose de su misericordia, como había dicho a nuestros padres y a Abraham. ¿Por qué es importante que esté acá Abraham? Porque Abraham, con quien Dios hace la alianza. ¿Se acuerdan cuando vimos historia de salvación? Que dijimos que es importante lo que Abraham pacta con Dios y Dios con Abraham, que son tierra y descendencia. En este momento, ves que dice con nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. ¿Por qué va a ser importante que esté mencionado Abraham? Porque justamente como una de los ejes de la alianza era la descendencia, y ella va a dar la descendencia del Mesías, es importante esta mención acá. ¿Se escuchó? Me parece conexión flojita. ¿Se escuchó? Sí, pero se escuchó Sí. entrecortado, pero se escuchó. Ok, ¿vuelvo o está? Ay, Yo lo internet, escuché todo. Dios mío. Ah, buenísimo. Sole y Andre, ¿pudieron escuchar? André tuvo un problema familiar y se desconectó. Ah, Yo bueno. alguito entrecortado porque mi internet también está jodiendo, así que, pero igual algo se escucha. Bueno, lo que digo es que ahora se escucha mejor. Sí. Un poquito mejor ahora. Que decía es que la alianza que Dios hace con Abraham incluye tierra y descendencia. Entonces, en el momento de la descendencia, es importante mencionar a Abraham porque ella justamente acaba de enterarse que va a ser la madre del Mesías. ¿Tá? ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí. Y Ok. además está bueno esto de Entonces, que, como con Abraham, como lo retoma Pablo, es una cuestión como de fe también, ¿no? Lo que va a hacer esta alianza con Jesús. Exactamente. Entonces, Claro. fíjense que es curioso que además de esta mención de Abraham, el padre de la fe, aquel con el que se hace la alianza, esté mencionado justo al final en esta posición destacada. Y yo en esta estructura que les presenté, hasta 50, hay un misericordia en la primera parte, en la personal, y hay un misericordia en esta parte
O sea que la actitud de Dios siempre es misericordia, tanto en lo personal como en lo social, podríamos decir, ¿no? Acá también tenemos que hablar de pauperismo. Pauperismo. Pauperismo es una palabra que usamos en teología para hablar de los pobres y tiene que ver con que Dios está haciendo la opción por los pobres, por los que nadie defiende. Y el Magnificat es un canto que, sobre todo en la segunda parte, por lo menos dentro de la Iglesia Católica se le ha dado mucha importancia al 46 al 50, entonces mi alma engrandece, y soy su esclava, y etcétera, etcétera. Y nos olvidamos de la segunda parte, ¿no? Toda esta connotación social de ¿cómo se dice? Como de destronar. Sí, como quitar sí, destronar a los poderosos y enfermos, etc. Entonces, el tema del pauperismo de los pobres está muy tratado en Lucas, como decíamos hace un rato, y particularmente, este texto se relaciona con Lucas 2:8, que es lo que mirábamos recién de los pastores, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, hay como una unidad interna, una unidad dentro del texto, como que acá ya me viene anticipando que esto va a ser para el lado de los humildes, ¿no? ¿Qué pasa con este texto en el Antiguo Testamento? Si ustedes buscan 1 Samuel 2:1-10, que yo lo tengo acá. ¿Alguien quiere leer, por favor? ¿Leo? Sí. Ahí va. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No os jactéis, mas con tanto orgullo no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da luz a 7, mas la que tiene muchos hijos languidece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, a su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Bien, gracias. Bueno, fíjense cómo hay como ecos de este canto de Ana, en el canto de María, ¿no? Entonces no es una pieza absolutamente original y novedosa, sino que entronca en esta tradición del Antiguo Testamento, ¿no? Hay muchas cosas que se repiten
y hay muchas cosas que están tratadas de otra manera, los contextos son distintos, pero sabemos que son dos mujeres y las dos están haciendo la misma, la misma expresión profética, ¿no? A este canto nos encontramos con el canto de Zacarías. ¿Alguien lo quiere leer? No sé si se ve, o lo leen de sus Biblias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Entonces, Sí, el de María está como, no copiado literalmente, pero como basado en aquel otro que leímos recién. sí, sí, eso es lo que estábamos diciendo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de crítica de la tradición? Que dijimos, hay elementos, frases, ideas, símbolos que se toman del Antiguo Testamento. Bueno, esto, si yo hiciera crítica de la tradición en el análisis exegético de este texto, debería hacer esta mención al texto, al Cántico de Ana, ¿no? Porque no es solamente un símbolo, hay todo ves que vos percibís que hay como un espíritu, como una cosa que es la misma. Algunas palabras también se corresponden, aunque no exactamente, pero digamos, hay una correspondencia entre los dos cantos, ¿no? O sea, el que Entonces, escribió el canto ese que supuestamente lo dijo María, tenía al lado el texto de Ana para hacer ese de María. claro, Ok. porque acá también está pasando otra cosa, ¿no? Que es, alguien estaba allí como para tomarle dictado a María para, ¿no? ¿Se entiende? Claro, que Para capaz que ni copiar, cantó nunca. ¿cómo? Capaz que nunca cantó nada, ni ese ni otro. Y lo más probable es que no, por eso yo les explicaba al principio esto de los dípticos, ¿no? O sea, cómo hay un trabajo redaccional del que escribe que me pone uno y otro, uno y otro, uno y otro, ¿no? No tiene que corresponderse con la realidad. ¿Esto fue exactamente así? Y probablemente no. Lo que sí sabemos es que para transmitir la fe, este redactor del Evangelio de Lucas lo que me está diciendo es importante que esta mujer entronque con aquella, ¿no? O sea, no viene de la nada a decir esto, pertenece a toda aquella tradición. Me apena que no esté Mercedes, que seguramente encontraría nuevos significados a todo esto. Pero bueno, lo que quería simplemente era mostrar cómo estas cuestiones de crítica de la tradición que me remiten al Antiguo Testamento, yo las puedo ir buscando y puedo, a veces las recuerdo, y otras veces aparecen en comentarios y demás, ¿no? Así que bueno, esto como para que lo tengan en cuenta. Yo lo encontré, no lo descubrí yo solita, ¿no? Esto lo leí y después, por supuesto, cuando lo analicé, dije, wow, qué bueno que está. Y me parece importante también que podamos rescatar esto. En paralelo, decíamos, aparece el Benedictus, que es el nombre otra vez en latín del canto de Zacarías, porque justamente empieza con esa palabra, bendito el Señor de Israel, etc. ¿Alguien lo quiere leer?
Yo lo leo si querés. Dale. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. El juramento que hizo nuestro padre Abraham, concédenos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en las tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Bien. Fíjense que hay algunos elementos en común con el canto de María, el tema de la misericordia, el tema de la alianza con Abraham, ¿no? Entonces, y el tema profético, ¿no? Justamente lo que nosotros veíamos en este canto es esta dimensión profética que tiene el canto, ¿no? Hay puntos que ustedes pueden encontrar en común con lo que vimos, con lo que vieron con Mercedes. ¿Se entiende por qué estamos hablando de María como mujer profética? ¿O no? A partir de este cántico, ¿no? Creo que es así como que no se menciona de manera, me parece, literal o explícita, como, bueno, y esta es la lista de profetas. No sé, Elías, Daniel, no sé qué, cuál, el otro, los profetas menores y los mayores, y como que no, por lo menos a mí no estoy familiarizado con decir, sí, están los profetas menores y mayores y está María también, que es como una profeta. Es como, me suena Profetiza. como raro. Bien. Pero está genial, obviamente, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sandra? Está buenísimo. Sí. No te cierras, Sandra. ¿Cómo? ¿No te cierra? No es, creo que no es su papel principal el de ser profeta, pero sí, está, obviamente que con ese cántico estaba profetizando. Ahora, el tema es que no es de María. No, es la presentación que hace Lucas de esta mujer, quiere presentarla de esta manera, ¿no? Entonces, Pero si eso está bueno, escrito tanto tiempo después, inventado tanto tiempo después, no sé si es una profecía. Bueno, sí, es algo que ya se cumplió. A ver, atención, porque el profeta no es solamente el que hace profecía. Recuerden que para Israel el profeta no es el adivino,
En los otros pueblos, el profetismo se veía como adivinación del vuelo de las aves, de la lectura de las vísceras de los animales, cuando sacrificaban a los animales. Para Israel no es así. El profeta quiere decir adelante, y fetés, hablar. Entonces es el que habla delante, ¿no? Entonces el que habla delante del rey o el que habla delante del pueblo. Ese es el profetés, el que dice de parte de Dios. Entonces, las dos funciones más importantes del profeta son anunciar y denunciar. Frente al monarca, por ejemplo, las injusticias. Frente al pueblo, atención, se están alejando de Dios, conviértanse, ¿no? Entonces, al monarca le va a decir, al rey le va a decir, vos estás haciendo injusticia, porque vos no te estás olvidando del pacto con Dios y no estás cuidando a los pobres, ¿no? O no estás cuidando al pueblo, ¿no? Eso es lo que va a decir el profeta, los profetas. Vuelvan a Dios, vuelvan a la alianza con Dios, ¿no? Entonces, ese es el profeta, no el que adivina. Entonces, poner estas cosas en boca de María, es decir, esta mujer no solamente se alegra porque, ay, qué bueno, yo voy a ser la madre de Jesús, ya está listo, basta para mí. No, me está diciendo, esta mujer que tiene esta relación tan especial con Dios, también se compromete y anuncia y denuncia otras cosas, ¿no? En ese sentido. El problema no es que lo está diciendo, lo está inventando. Porque María no lo dijo, no sabemos si María dijo, ay, sí, yo solamente estoy embarazada y ya está. Sí, no sabemos si María dijo eso o no. No, entonces, sabemos que de hecho seguramente no lo cantó y no lo dijo, y no lo que no sabemos si se interesó por el resto del pueblo o no. A ver, acá me parece que pasa lo mismo que con Jesús. De Jesús no sabemos cuáles fueron sus palabras, tampoco. ¿Y por qué creemos? Porque estas comunidades intentan transmitirnos la fe como ellos la recibieron, ¿no? Entonces, me están tratando de transmitir la fe en una mujer que va a dar a luz, porque este canto es antes del nacimiento, va a dar a luz a alguien que viene de la línea profética. No es solamente, fíjate cómo lo pone relacionado con, por intermedio de José, con David. Entonces no es solamente la línea real. Este hijo que va a nacer también tiene un rasgo profético. Me parece que, ¿ves? Acá es donde empezamos a entrar en la hermenéutica, ¿no? Entonces, ¿por qué el autor pondría, cuál es el sentido de que ponga en boca de María un canto que tiene mucho de alabanza, pero tiene también una fuerte carga profética, ¿no? No way. Ay, se entrecortó, no entendí. Que digo que no te convence demasiado. No es que no me convence, pero cada vez me hace creer menos en la Biblia. O sea, obviamente no es palabra de Dios verdadera, pero no le encuentro el sentido a analizar algo que dijo María que no dijo María. O sea, ¿para qué lo analizamos si lo dijo cualquiera? Porque justamente lo que tiene es el mensaje que esas primeras comunidades quisieron transmitirnos. ¿Cómo me transmiten la fe? Me la transmiten a través de palabras. Entonces yo analizo esas palabras para descubrir los sentidos profundos, las intenciones y los sentidos profundos que están detrás de esas palabras para
porque la verdad es que la revelación a nosotros nos viene en lenguaje humano, no tenemos otra manera. Pero entonces había que hablar de profetas como el grupo lucano, no a María. O a María como un personaje, no como María posta. El tema es que en ningún momento estábamos hablando de posta, porque ya sabemos que estos libros no tienen posta, porque no son historia, son revelación, son fe, transmisión de la fe. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, cuando yo te quiero transmitir la fe, cuando yo le quiero transmitir a mis hijos que los amo, no lo voy a transmitir con palabras históricas. Porque no me sirven, las palabras siempre me van a quedar cortas para cuando quiero transmitir mi amor a alguien. Cuando tengo que transmitir la fe, lo mismo. Tengo que recurrir a un montón de recursos para que se entienda que eso es lo que quiero decir. Que yo cada vez siento que esa transmisión es como un engaño, como un partido político que te quiere vender algo. O sea, yo sé lo que siento en mi corazón, pero creo que esto es propaganda política. Y no sé, ya no me está gustando seguir analizándola, porque no tiene sentido analizarla si, no sé, es para vender algo. O sea, yo sé lo que siento y lo que siento es real, por Dios. Pero, no sé, esto no me suma ahora. Bueno, me parece que habría que hablarlo con más detenimiento. Sí. No sé, o sea, me solidarizo con Sandra y te abrazo a la distancia. Creo que son los vaivenes de cuando uno estudia, como que hay mucha cosa que tenemos que, esta palabra que se puso medio de moda, pero creo que se puso de moda por un motivo, que es deconstruir. Y esto de cuando estaban nombrando el tema de la posta, qué es la posta, qué no es la posta, y es como que para nosotros, por ser gente de nuestra época, ¿no? Así como todo el tiempo hablamos de el momento en que se estaba escribiendo la Biblia, que era un momento patriarcal y que era un momento de pensamiento mágico y precientífico y todo, nosotros también tenemos nuestras cosas de mundo moderno, donde la ciencia y el lenguaje de la ciencia es la posta. Y es como que necesitamos que todo sea científico y que sea la posta. Y cuando nos encontramos con la Biblia y es precientífica, es como, bueno, entonces... pero no, es como... tenemos que hacer todo un Como darle laburo. vueltas a la nada, o sea, Pero no sé. No, es el lenguaje con el que contamos. Entonces, son nuestros abuelitos Pero y hagamos nuestros uno nuevo abuelos. entonces, si no tienen... es que esto forma parte de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en este libro como libro de revelación, donde Dios se manifiesta. No con esta palabrita específica, pero debajo de esas palabras, por eso que es desarmar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de exégesis y hermenéutica? Hay que desarmar estas palabras porque son muy lejanas en el tiempo a nosotros, ¿no? Entonces no nos dicen. Entonces yo necesito descubrir esta línea profética, que es ¿por qué? Porque yo no pongo esta línea profética en Jesús desde el arranque. Después Jesús va a hacer ¿qué cosa? No, ya me está anunciando que desde su madre también viene esta línea profética. Esa podría ser otra lectura, ¿no? Entonces, a vos puede no cerrarte esta profética. A mí, la verdad es que no sé si me cierra o no me cierra. ¿Cómo lo dice esta comunidad? A mí la María que más me cierra es la de Marcos 3,
la que lo va a buscar a Jesús porque cree que está loco, es la María que no entiende, ¿entendés? Pero en lo personal, esa es la que me cierra, ¿no? Me parece como más ajustada a lo que yo me imagino que puede haber pasado. Pero a lo mejor vos decís, o ya no solo me dicen, no, ¿sabes qué? A mí me cierra más esta. ¿Por qué? Porque esta me invita a mí también a ser mujer profética y a decir, che, si Jesús vino de este linaje, de una mujer que se jugó, que se comprometió, y que en el momento en el que podía tener todos los honores, dijo, no me voy a quedar con los honores, voy a mirar también por los que menos tienen, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo que vale. Cuando yo digo, ¿yo qué puedo aprender de esto? ¿Qué me queda? Hubo una intención de parte de esta comunidad en transmitirme un mensaje de esta mujer, porque con el mismo criterio yo te diría, ¿y qué me importa que le hayan anunciado a Zacarías? ¿Para qué me sirve la historia de Zacarías? La saco porque no me sirve. Entonces, habría muchas cosas para decir de la historia de la anunciación de Juan Bautista a Zacarías, pero digo, ves que hay todo, también ahí hay un entronque con todo el Antiguo Testamento, entonces yo digo, bueno, esta historia no está descolgada, Jesús no nació de la nada misma, nació de una tradición profética, y él asume ese profetismo, y me invita a mí a ejercer mi profetismo frente a las injusticias que se dan hoy, ¿no? Sea hombre, sea mujer o sea lo que sea. A mí es lo que me dice, por lo menos. Pero me parece que es para seguir hablando, ¿no? Bueno, les voy anticipando para cerrar que vamos a pedirles entonces el trabajo final sobre Lucas 2, 1-20. Algo hemos dicho hoy, ya no tienen que seleccionar el parágrafo porque nosotras ya se los damos, y el trabajo justamente sería esto que vos no querés hacer, bueno, que vos cada vez le encontrás menos sentido, Sandra, pero bueno, forma parte de lo que hemos trabajado en este curso, de hacer este análisis y después sí hacer la hermenéutica. No me puedo quedar solamente en el análisis, sino que tengo que ver de qué manera, para eso ustedes tienen la guía, yo igual lo voy a subir, pero digo, no puede faltar la hermenéutica, es decir, cómo este texto hoy me dice algo a mí, cómo este texto hoy le dice algo a mi comunidad. El texto me permite crecer en la fe, ¿no? Entonces, pasaría por ahí. Bueno, pido disculpas por habernos pasado estos minutitos, pero creo que habría también mucho más para decir y para contar. Bueno, gente querida, nos vemos el próximo mes. Les dejo un muy grande y que tengan un muy lindo fin de semana. Buen fin de hasta el mes que viene. Un fin de Que pasen gracias a lindo. todas. Chao, chao.